Dejándote de día, un nuevo sol vendrá. Sigue la promesa, nunca te faltará. Las sombras se disipan, la aurora brillará. Dejándote de día, la esperanza está. Un saludo cordial para ti que estás viendo el programa de la Iglesia del Chat, nuestro podcast Dejándote de Día. Muy contentos de poder estar nuevamente con ustedes, agradeciendo, ¿verdad?, el apoyo que siempre nos brindan, los feedbacks, cómo el tema, ¿verdad?, ha sido de bendición para tu vida. Recuerden que este es un podcast de la Iglesia del Chat para poder hacer temas relevantes, temas que son de la Biblia, ¿verdad?, con situaciones que nos preocupan, situaciones que muchas veces, ¿verdad?, tenemos como doctrinas, temas que son como piqui, fuertes, ¿verdad? Pero de una manera amena, distinta, tranquila, ¿verdad? Porque queremos presentar la verdad bíblica. Dejándote de día es para que podamos salir de las tinieblas y poder entrar a la luz admirable de Dios, de sus enseñanzas, de lo que Él dice en su palabra. Y hoy estamos sumamente contentos y agradecidos de nuevo de poder estar con ustedes. Quiero que sepan que hemos estado orando por las peticiones que nos han enviado, tanto de manera personal como a través de las redes sociales. Algunos escriben de diferentes formas, así que les agradecemos, ¿verdad? Saben que estamos orando por cada una de las peticiones. Dios tiene cuidado de ti, Dios sabe tus necesidades, Dios trabaja en medio del silencio, en medio de quizás como decimos en el término bíblico, a través de la tormenta, a través del silbo apacible. Él trabaja, confía que Dios está haciendo su obra y no la ha terminado en tu vida. Así que estoy muy contento de poder compartir con ustedes un programa más de Dejándote de Día. Como estuvimos verificando o puse, ¿verdad?, en el post del día de ayer, el tema de hoy se titula Respetamos la autoridad, pero, tres puntitos. Importante, ¿verdad? Y queremos, antes de poder abrir la Biblia para ver este tema, que será un tema al punto, ¿verdad? Queremos orar y pedir a Dios, no solamente por la dirección en el tema, sino que también por esas peticiones que en algún momento ustedes hicieron durante el día de ayer y estos días pasados. Así que oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos tu nombre, te damos las gracias porque tú has estado con nosotros, gracias porque tú eres un Dios cuidadoso para con el trato, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, las personas que te buscamos. Tú eres un Dios empático, eres un Dios bueno, eres un Dios caballeroso, que siempre está ahí manifestando cada detalle para que podamos, Señor, entender que tú estás en control de cada situación. Nos amas, nos das el libre albedrío para poder decidir, Señor, y dentro de todo esto hemos decidido, Señor, que tú seas el centro de nuestra vida, que tú nos ayudes, que estés con nosotros, que perdones nuestros pecados, Señor, y por favor toma cada petición conforme a tu voluntad y que en tus manos estén seguras, que puedan tener confirmación, Señor, de tu presencia a través de cualquier cosa, a través de la palabra de Dios, a través de un canal de YouTube, a través de la música, a través de una palabra que alguien le diga en el camino, a través de un panfleto, a través de un post, a través de un mensaje de texto. Señor, yo confío en que tú obras de diferentes maneras, tus métodos son distintos y te gusta usarlos para bendición. Así que en este momento, Señor, queremos que tú puedas obrar el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada una de estas peticiones, confiando en ti, Señor. Nos ponemos en tus manos. Dirige el tema también, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios te bendiga mucho nuevamente. Así que vamos a entrar en lo que es el tema. Respetamos la autoridad, pero ¿por qué viene este tema a la mente? Ahora mismo, si buscamos evidencias dentro de lo que es, y no solamente evidencias de este tema en específico, en el término bíblico y en escritos que ya, ¿verdad?, hay en diferentes partes, nos damos cuenta que hay ahora mismo un boom de personas
que tienen mucho acercamiento a los temas del gobierno, a los temas de las autoridades del gobierno. Hay gente, ustedes pueden buscar en las redes sociales, que es donde, ¿verdad?, tenemos nuestro tablón de expresión pública, y vemos cuál es la reacción de cada persona en términos de los gobiernos. El gobierno que sea el gobierno de Estados Unidos, el gobierno en América, o sea, América del Norte, América del Sur, América Central, a nivel mundial, ¿verdad? Nos damos cuenta de que hay mucha reacción y, y es importante que nosotros podamos reaccionar, ¿verdad? Somos seres que Dios nos ha creado con un pensamiento crítico, raciocinio, para nosotros poder estar en acuerdo o en desacuerdo de muchas cosas, ¿verdad? Que escuchamos en el día a día, específicamente en este asunto de la política o los políticos, ¿verdad? Que diariamente están tomando decisiones a favor o en contra del pueblo. Nos molestamos muchas veces cuando las decisiones que pasa año por año, y como que, wow, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, pero yo he estado viendo que hay un denominador común en términos de lo que es el contexto cristiano, el contexto de la palabra de Dios. He visto un denominador común en términos de las autoridades del gobierno, autoridades políticas, y pues quizás podemos decir, pero es que la iglesia no se puede mezclar con el Estado, ok, pero hay unas directrices que Dios nos dejó a través de su palabra para que nosotros podamos entenderle, y Dios estaba, a través de la persona de Jesucristo, estaba muy consciente de eso, y respetaba, Jesús mismo en su ministerio respetaba las autoridades, ¿verdad? Políticas de ese tiempo. Y yo quiero, ¿verdad?, que podamos entrar en esa dinámica para que podamos entender el concepto de cuál es nuestra posición en esos términos, ¿verdad? Dios nos ha llamado para ser personas empáticas, amorosas, personas que tratemos los temas del día a día de una manera distinta, ¿ves? Distinta. Nos podemos sacar por el techo. La Biblia dice, mira, moléstate. De hecho, el término que utiliza es airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Pero como airaos y pequéis no se usa mucho ahora, estaba escrito para la Biblia de los años 1909, 1960, que se utilizaban muchos esos términos, ¿verdad? En términos literarios. Pero ahora, mira, sácate por el techo, pero mira, no peques, no pequemos, ¿ves? Y esa es la línea fina. En el caso mío particular, cuando yo veo los abusos del gobierno, en términos de las decisiones que toman y cómo están, nos privan de tantas cosas y nos sangran, ¿verdad?, lo que es el bolsillo, esa parte me molesta. Y digo, wow, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Tú sabes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué entonces algunas personas sí, otras no? Tienen favoritismo, los contratos, todos estos revoluces hacen que uno se moleste. Y llegas al punto de que ya pecas porque te da tanto coraje que dices, espérate. Sin embargo, dentro de todo esto que podemos estar viendo, hay personas del gobierno o de los municipios o de los gobernantes, gobernadores, presidentes. Hay personas que dentro de todo esto sacamos conclusiones de que hay personas que de verdad entienden el concepto bíblico de lo que es la autoridad en el gobierno. Personas que buscan a Dios. Hay personas, por ejemplo, yo he estado mirando, ¿verdad?, que hay alcaldes en Puerto Rico que, oye, han decidido desde el principio de sus nuevas funciones ¿verdad?, como mencioné, como alcaldes, han decidido poner a Dios en primer lugar. Hacen reuniones de oración, en sus posts dicen con el favor de Dios, gracias Dios. Y hemos visto no solamente a través de este tiempo, cómo Dios los bendice, sino que en ocasiones pasadas nos damos cuenta que cuando tú pones a Dios dentro de tus planes, dentro de tu trabajo, dentro de todas las funciones que hagas, tienes éxito. Pero es el éxito verdadero. ¿Verdad? En otros términos, pues podemos tener éxito, ¿verdad?, en lo que nos propongamos y todo lo demás, pero yo he visto que hay una diferencia bien grande entre aquellos que ponen a Dios en primer lugar, ¿verdad?, y lo hacen de manera real. No por juzgar, sino porque se ve el fruto. La fe sin obras es muerta, dice la palabra de Dios, las obras no nos salvan, pero es el producto de esa fe que tenemos y esa esperanza, ¿verdad? Porque nos va a salir por default, porque cuando tenemos fe, tenemos el amor de Dios en el corazón, todo se transforma y no lo buscas, pero llega.
las obras llegan y llegan bien. Entonces, finalmente, cuando nos vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que las autoridades en el concepto de nosotros los cristianos tenemos que respetar las autoridades. Pero vamos a ver, porque el título, ustedes saben muy bien que les dije que el título de este podcast es, ¿cuál es el título? Vamos a ver, repítelo allí conmigo mientras estamos, respetamos la autoridad, pero, tres puntitos. ¿Por qué? Porque vamos a ir a la primera frase, respetamos la autoridad. Ok, entonces ahorita vamos a ver el pero. Okay. Cuando vamos a la palabra de Dios, en la base de lo que es, ¿verdad?, este tema, en Romanos capítulo 13, versículos 1 al 2, dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Eso lo podemos ver en la vida práctica. Yo lo he visto en mi vida práctica. He visto cómo, quizás en un proceso rebelde de la vida, dices, no me importa lo que digan, no quiero escuchar, te cierras el corazón, no respeto a nadie, olvídate, sí, mira cómo son, ¿ves? Pero cuando comenzamos a ser un poco más nobles de corazón y nos damos cuenta, ¿verdad?, que cuando la palabra de Dios entra en nuestro corazón, cuando finalmente estamos cuando estamos en las tinieblas y finalmente dejamos que la luz de Cristo nos alumbre, dejándote de día, pues entonces ahí comenzamos a ver cosas distintas. Y entonces le bajamos dos y comenzamos a ser más humildes y aceptamos y vemos y evaluamos y decimos, no, espérate, esto no está bien, esto no está mal, escucharlo todo y retener lo bueno, lo malo lo desecho. Así que comienzas a ver, ¿verdad? Y a pesarlo en balanza. No soy perfecto, ninguno. Pero tratamos de ver, ¿verdad?, cómo podemos asimilar y hacer práctico este asunto del cristianismo, porque muchas veces es fácil ser cristianos de nombre o yo creo en Dios y todo lo demás, pero la gente lo que necesita es ver cristianos prácticos, gente que de verdad practica lo que cree, ¿verdad? Y así nos ayude Dios, porque de verdad no es fácil, pero tenemos que hacer la diferencia en términos de amor y comprensión y ser humilde y buscar la manera de que podamos reflejar el carácter de Cristo. Mira, en este punto de Romanos capítulo 13, versículos 1 al 2 que les leí, este es uno de los pasajes más directos y Pablo lo utiliza y nos enseña que las autoridades son puestas por Dios ahí, son puestas por Dios para mantener el orden. Si ahora mismo no hubiera, ¿verdad?, aunque a veces decimos, diantre, demasiada gente, ¿verdad?, debería haber menos, todavía eso es otro punto, pero si no existieran estas autoridades, ¿verdad?, la autoridad, la ley, la policía, en el tránsito, los gobiernos ¿verdad?, con sus estructuras, todo esto estuviera al garete, ¿verdad? Y aunque podríamos decir, está el garete ahora mismo, está bien, pero tú te imaginas que no existiera ninguna autoridad y que nosotros no obedeciéramos ninguna de las autoridades. Entonces sería un caos total sin ningún tipo de freno, ¿verdad? En la sociedad. De modo que quien se opone a la autoridad, según dice Pablo, a lo establecido por Dios, resiste. O sea, Dios está dando una orden de que respetemos las autoridades. Si no respetamos las autoridades, entonces tenemos un problema porque estamos resistiendo al mismo Dios que es el que lo establece. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, la paga de la transgresión de la ley, porque obviamente hemos visto cómo transgredir la ley, no solamente de Dios, sino de la ley del gobierno, de las autoridades, causa problemas en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, este punto es importante. Hay otro texto bíblico que quiero compartir contigo de 1 Pedro 2, 13 al 17, que dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Ahí está el texto bíblico. Y ahí Pedro refuerza el llamado a respetar estas autoridades, no por miedo, no porque yo me tengo que someter, porque yo tengo que doblarme, que yo tengo que arrodillarme, tengo que caminar postrado ante un ser humano, besarlo. No, nada de esto.
sino que no por miedo, sino por obediencia al Señor. ¿Por qué respetamos las autoridades si dicen y hacen las cosas bien, que son para nuestro bienestar? Pues lo hago por amor al Señor y para dar buen testimonio como creyente. Porque yo soy un creyente, creo en Cristo. Cristo dice que respetemos las autoridades. Ahorita vamos a ver el pero. Entonces, pues finalmente, pues yo, pues por amor a Dios, pues lo hago. Ahora, hay un tercer texto bíblico que es en Tito, capítulo 3, versículo 1, que dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y ahí entonces Pablo le da las instrucciones, enseña a Tito a que enseñe a los creyentes a estar sujetos a las autoridades civiles como parte, miren bien, escuchen esto, como parte de la conducta cristiana. Eso es parte. Número 4. Mateo 22, 20 al 21 dice: y les dijo, ¿de quién es esta imagen? Le dijo Jesús. Y la inscripción, le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mira, Jesús reconoce la existencia y la autoridad del gobierno humano y enseña que se le debe cumplir lo que le corresponde, como los impuestos, ¿okay? Los taxes, todo eso hay que pagarlo, mientras se honra también a Dios. Ahora, en Hechos 5:29 también lo dice. También dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, aquí hay un límite, ahí vamos al pero. Este pasaje establece que si una autoridad manda algo o dice algo, establece algo que contradice directamente los mandatos de Dios, la obediencia a Dios siempre va a tener prioridad. Importante, ¿verdad? Porque respetamos hasta, ¿verdad? Pero, ahí viene el pero, ¿ok? Ahora, Dios establece, según vemos en el texto bíblico, Dios establece la autoridad para promover el orden y castigar el mal. Romanos capítulo 13. Los cristianos, según 1 Timoteo capítulo 2, 1 al 2, los cristianos deben respetar y orar por los líderes. Número 3, la obediencia civil es parte del testimonio cristiano, pero no es absoluta. No es absoluta. La desobediencia, mira, y voy a hablar de este tipo de desobediencia porque es en el contexto de la desobediencia pasiva, la desobediencia en justa perspectiva, con la mente bien puesta, pensando en frío. La desobediencia está permitida solo cuando el gobierno ordena algo que está contrario a la palabra de Dios. Nosotros creemos que si la palabra de Dios establece algo, ningún gobierno podría violentar, ¿verdad? Ya lo que Dios ha establecido. Importante, importante. Ahora, la Biblia es clara con esto. A mí me encanta porque tenemos que entender que Dios nos ha dado ¿verdad? Nos ha dado las instrucciones de que nosotros tenemos que tenemos que obedecer, ¿verdad?, a Dios antes que a los hombres. Ahora, nos damos cuenta y contestamos la pregunta, ¿debe un cristiano respetar las autoridades del gobierno? Ya lo vimos en la Biblia. La Biblia dice que sí, que Dios mismo dio la autoridad, que por causa del Señor lo tenemos que hacer por amor. Tenemos que obedecer todo sin pensar en las consecuencias, ¿no? Porque Hechos 5:29, Pedro nos recuerda que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El cristiano, nosotros los cristianos respetamos, oramos por los líderes, nos ponemos a la disposición de la sociedad, trabajamos con ellos, las iglesias se envuelven, tú como persona puedes ayudar, todo, y dar un buen testimonio, pero si la ley contradice la voluntad de Dios, nuestra lealtad es primero al reino de los cielos, es primero a Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Habrá leyes que se establecerán en algún momento donde harán violentar nuestra libertad de conciencia. Entonces, ¿qué decimos? Decimos entonces, no, hasta aquí llegamos. Yo te respeto, sé que ¿verdad? Tú también eres un hijo de Dios, pero hasta aquí, porque la Biblia, Dios me dice que yo tengo que hacer esto, hacer lo otro. Tenemos que mantenernos firmes al Señor, aunque se desplomen los cielos, como aquellas personas que en algún momento, a través de la historia, tuvieron las mismas experiencias. Y cómo entonces al ponerse de pie y establecieron, ¿verdad?, altos estándares, y los podemos ver a través de la historia, como aquellos valdenses que huyeron en algún momento y establecieron, ¿verdad?, que no iban a hacerse igual que los demás que violentaron las leyes. Ellos establecieron que ellos querían, ¿verdad?, continuar
obedeciendo a Dios antes que a los hombres, personas que son dignos de admirar, ¿verdad? Por eso. Ahora, el cristiano siempre se va a favor de lo que Dios dice. En Dejándote de Día, queremos recordarte que es bien importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Que las autoridades continúen buscando de Dios, eso es lo más importante. Continúen buscando de Dios, nosotros les apoyamos, oramos por ellos. Señor, mira las decisiones que están tomando, ayúdalos, Señor. Todavía ¿verdad? Tenemos esa puerta abierta para poder hacerlo. Que así nos ayude Dios, porque nosotros respetamos la autoridad hasta que todo esto priva, ¿verdad? Lo que es la libertad de conciencia y lo que Dios ya ha escrito, ¿verdad? Cuando se establezcan leyes en contra de la adoración a Dios, como aquellos varones que estuvieron en el libro de Daniel, cuando se erigió aquella pelota de estatua grandísima y dijeron, bueno, todo el mundo arrodíllese ante la estatua al son de la trompeta porque hay que adorar, tú sabes, el mandato del gobierno es que adoren. ¿Tú sabes qué hicieron? No se quedaron de pie, fueron sometidos al horno de fuego y Dios los preservó en vida. Fue tanto, y al punto que no solamente habían 3, sino que habían 4, la presencia de Cristo estaba dentro del horno de fuego con ellos, y salieron de aquel lugar y ni apestaban a humo. Así que esto es lo importante, respeto a la autoridad, pero si se va en contra de lo que Dios dice, hasta aquí llegamos. Es importante que entendamos eso, ¿verdad? Y nos mantengamos en nuestra mente porque vendrán momentos, vendrán cosas difíciles en este tiempo, en esta vida, donde realmente vamos a ser privados de nuestra libertad de conciencia y de nuestra libertad de lo que es la palabra de Dios. Y entonces se van a establecer estas leyes para que nosotros hagamos lo que ellos dicen. Pero hasta ahí llegamos, porque tenemos un Dios de los cielos que es supremo, que es la verdadera y máxima autoridad. Y lo que Él dice, obedecemos. Que Dios te bendiga mucho. Esto fue Dejándote de Día. Nos veremos en otro programa más. Un abrazo. Recuerda, si tienes peticiones de oración, escríbelas, comparte. Y que el Señor siempre haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Un abrazo. Dios te bendiga mucho. Y oramos. Señor, gracias por este momento especial. Respetamos las autoridades. Queremos ser buenos cristianos. No solamente bueno, Señor, sino que nos salga, no por esforzarnos a ser buenos, porque tenemos una recompensa final. No, que nos salga, que el amor de Cristo inunde nuestro corazón y que la gente pueda percibir en nosotros algo distinto, olor fragante de tu presencia. Gracias porque sabemos que las autoridades están puestas aquí porque tú las pones, Señor, pero y nosotros por amor a ti, Señor, las respetamos. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes y fieles, aunque se desplomen los cielos, Señor, cuando se determinen cosas que no estamos de acuerdo, para que podamos mantenernos firmes por amor a ti, Señor, y obedecerte a ti antes que a los hombres. Gracias por amarnos mucho, abrázanos con tu poder, cada petición atiéndela conforme a tu voluntad, y gracias, Señor, nuevamente por estar con nosotros. Danos un momento feliz en nuestra vida y que podamos siempre estar cerquita de ti. Gracias por sacarnos de las tinieblas y llevarnos a tu luz admirable, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios te bendiga mucho. Recuerda, quédate pendiente que pronto vendrá un programa más de la Iglesia del Chat en nuestro podcast Dejándote de Día. Bendiciones, lindo día.